Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El pasaje, Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, y el tema es el amor y la ley. Dice así la palabra de Dios: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos entonces a orar. Señor, Padre de los cielos, Padre eterno, una vez más nos dirigimos ante ti, pidiéndote, Señor, por esta palabra, Señor, que recibimos, para que sea de provecho y entendimiento a nuestra vida. Que podamos, Señor, suplicarte a través de la iluminación de tu Santo Espíritu, en poder, Señor, aplicar diligentemente esta palabra, para que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. No de forma intelectual, Señor, sino que sea realmente, Señor, producida por el Espíritu Santo para la aplicación. Ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, Señor, y nuestra necesidad de ti, Señor. Yo te pido, Señor, para que pueda poder compartir esta palabra, Señor, en reverencia y en temor, reconociendo también mis limitaciones, Señor, y acudiendo a la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos entonces con la carta del apóstol Pablo a los romanos, y estamos en el capítulo 13. ¿Qué hemos visto en estos primeros versículos del capítulo 13? El apóstol Pablo se ha dirigido a la iglesia en Roma para tratar el tema de la sujeción a las autoridades. Y estas autoridades, como lo dice la Escritura, han sido puestas por Dios. ¿Para qué? ¿Cuáles son sus funciones? Generar orden y castigar al malhechor. Generar orden y castigar al malhechor. Y en el versículo 7, que fue donde quedamos la vez pasada, se habla de pagar todo lo que se debe. Y está haciendo una clara referencia al tema de los impuestos que ordenan los gobiernos de turno. Y mira que esa misma conexión del 7 inicia el versículo 8, pero para ya hacer una clara referencia al tema del amor. Así que este pasaje, estos 3 versículos, los vamos a mirar con los siguientes enunciados. El primer enunciado, la deuda del amor, que lo estaremos mirando en el versículo 8. El segundo punto es amando a tu prójimo bajo el mandato de Dios, que lo veremos en el versículo 9. Y el tercer punto, el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor, lo veremos en el versículo 10. Así que 3 puntos. La deuda del amor, amando a tu prójimo bajo el mandato de Dios, y el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí están esos 3 puntos. Vamos a comenzar con la deuda del amor, que es el versículo 8.
lo volvemos a leer. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este pasaje lo vamos a dividir también en 3 secciones para un mayor entendimiento, sobre todo de este versículo 8. Porque lo primero que dice el apóstol Pablo es: no debáis a nadie nada. Entonces, el apóstol Pablo comienza con una exhortación para que no debamos nada al prójimo, porque está hablando del prójimo. Ahí está el tema de las deudas. Y es que por medio de las Escrituras se regula el tema de las deudas. Porque fácilmente en el mundo, ¿qué ocurre con las deudas? 1, no se pagan. 2, si se pagan, se hacen de mala gana. 3, las personas se hacen a deudas sin sentido. Se endeudan por cosas superficiales, por estar a la moda. 4, las deudas generalmente terminan en enemistades. Y 5, las deudas fuera del parámetro bíblico traen problemas y roban la tranquilidad. Quiero volverte a repetir para que podamos meditar en lo que hay en el mundo que nosotros no debemos imitar, porque el apóstol Pablo dice que si tenemos deudas, paguémoslas. Entonces, en el mundo, ¿qué ocurre con respecto a las deudas? Pues generalmente no se pagan. Cuando se pagan, pues se hacen como de mala gana. Y además la gente se endeuda con una facilidad por cosas superficiales, por estar a la moda, que realmente eso no tiene nada que ver con la regulación de las Escrituras. Como decíamos anteriormente, eso podría terminar en enemistades. Y cuando se hacen fuera del parámetro o de la regulación que nos dice la Biblia, pues ¿qué va a traer? Va a robar la paz, va a traer intranquilidad a esa familia. Y es que la Biblia sí nos regula el tema, sí habla sobre el tema. Vamos a mirar algunos pasajes para poderlo ampliar y así entender. Éxodo capítulo 22, versículo 25. Éxodo capítulo 22, versículo 25. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, se está hablando del tema de préstamos, pero esos préstamos, como nos lo dice allí el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, está haciendo referencia a que esos préstamos no se dan para que se alimente la codicia del que está prestando dinero, es decir, a unos intereses desbordados que no tienen sentido y que además podrían hacer es que la persona dice: yo sí quiero prestar porque voy a poner unos intereses muy altos. No, para eso no es. Miremos más pasajes. Ya vimos allí el Antiguo Testamento en Éxodo 22, 25. Miremos Mateo 5, 42 también. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 42. Dice la Escritura: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. O sea que la Biblia nos está regulando ese tema de los préstamos. Claro que nos regula. ¿Qué vemos aquí en este pasaje de Mateo 5? Que si hay posibilidades de prestar, pues se presta, ya que se supone que como hijos de Dios vamos a devolver lo que nos han prestado, porque el mandato de las Escrituras es pagar lo que se nos ha prestado. Y miremos un último pasaje sobre el particular, Lucas capítulo 6, versículo 35. Lucas capítulo 6, versículo 35, dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué estamos teniendo en general con estos pasajes? ¿Qué panorámica llega a nuestra vida?
que la Biblia nos está regulando el tema de los préstamos, que sí hay préstamos, sí los hay, y que si asumimos aparentemente esa deuda, ¿qué va a ocurrir? Pues que nosotros debemos ser diligentes para devolver ese dinero. No podríamos nosotros decir, préstame y no pagar, porque diríamos, como es mi hermano en Cristo, entonces me prestó eso. No, yo no le voy a pagar. No, realmente debemos tener una actitud responsable frente al tema de las deudas. Pero esto tampoco quiere decir que tú tengas plena libertad para que un hijo de Dios se endeude por cualquier cosa, porque eso sería no ser buen administrador. Así que el llamado que hace el apóstol Pablo en esta primera parte del versículo 8 es que paguemos las deudas, paguemos esas deudas y no vivamos como las personas del mundo, porque ya analizamos que las personas del mundo no pagan, y si pagan, lo hacen de mala forma, ¿sí? Más bien el llamado de nosotros como hijos de Dios es a ser diligentes, buenos administradores de los bienes, de los recursos que el Señor nos da. Bueno, sigamos con el versículo 8, porque el pasaje expresa lo siguiente: no debáis a nadie nada. Ya vimos allí. La segunda parte dice, sino el amaros unos a otros. Así que ahora viene el tema del amor. Entonces, la deuda en la cual debemos enfatizar más bien es vivir bajo el mandato del verdadero amor. Es que es importante recordar que en este mundo caído, la medida del amor siempre se va a afectar. ¿Por qué? Porque nuestro amor no va a ser completo, porque estamos en un mundo caído. Y aunque somos hijos de Dios, hemos sido rescatados de las tinieblas, todavía luchamos con el pecado y todavía luchamos con ese yo y con el egoísmo. Pero debemos trabajar en los medios de gracia para que en ese crecimiento podamos cada vez más representar el verdadero amor. Eso nos debe alentar a seguir adelante. Seguimos adelante para ser dignos representantes del verdadero amor. Miremos ese verdadero amor. Juan 15:13. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está el verdadero amor. El amor de ejemplo, el amor puro, el amor perfecto, que es el de Dios. Y aquí en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos hace recordar que su amor fue primero. No es que nosotros lo hayamos amado primero, no. Ese concepto debe reevaluarse si todavía lo tenemos. Y debe reevaluarse con las Escrituras, no con nuestros pensamientos. Así que aquí se nos recuerda que el amor de Dios es primero. Él nos amó antes que nosotros pudiéramos responderle. Su amor fue de acción, es decir, no fue solo de palabras. El amor del mundo es solo de palabras. Cosas bonitas se dicen, pero no de acción. El amor de Dios no solamente es de palabras, sino que actúa. Ya que Él vino a morir por el pecador, su amor no fue porque tú lo merecías o tenías los títulos para recibir esa gracia, no. Ya que la Escritura nos dice que éramos pecadores por naturaleza. Éramos pecadores por naturaleza. ¿Qué quiere decir por naturaleza? Que nacimos siendo pecadores. ¿Sí? Siendo pecadores. Un bebecito que genera alegría cuando llega a casa. Tiene los primeros días, ¿no? Que uno lo quiere consentir, tener en los brazos. Pues debemos nosotros entender que la Biblia nos expresa que ese bebé, en la medida que crezca y tenga entendimiento, debe reconocer a Cristo para que pase de muerte espiritual a vida espiritual.
Así que éramos pecadores por naturaleza y además de pecadores aborrecíamos a Dios. No suficiente con ello, pero teníamos aborrecimiento a las cosas de Dios. Y sabes qué, ese amor de Dios se mostró inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no cambió. El plan eterno de salvación se cumple porque es Dios, porque es el Señor. Así que ahí nos estamos dando cuenta la medida del amor. Cuando el apóstol Pablo dice, sino amaros unos a otros, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que ese es el amor, la verdadera medida de amor. Ahora, fíjate que el pasaje de Romanos 13:8 continúa diciendo, porque el que ama al prójimo, ¿sí? Porque el que ama al prójimo. Y la pregunta sería, ¿quién es el prójimo? ¿Sí? Algunos podrían decir el prójimo es mi hermano, pero vayamos a la Biblia para reconocer y entender quién es el prójimo. Pues hay una buena ilustración que nos entrega nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Vamos a leer todo ese contexto para poderlo analizar y así, con base bíblica, poder tener claridad quién es el prójimo. Mira lo que nos dice allí la palabra. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Miremos un poco el contexto del pasaje para poderlo entender y así resolver la pregunta. Está allí una persona que le hace una pregunta a Jesús. Este se identifica como un intérprete de la ley, es decir, una persona que tenía buena información, buenos conocimientos de las Escrituras. Se le acerca para indagar cómo heredar la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que vemos en los evangelios varias personas que se le acercaron con esa misma inquietud, que es legítima. ¿Cómo voy al cielo? Yo creo que es una inquietud legítima de las personas. ¿Cómo ir al reino de los cielos? La respuesta de nuestro Señor es básicamente hacerle referencia a la ley, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Y en este caso, el intérprete de la ley hace una clara referencia a lo que es amar a Dios y también amar al prójimo. Pero hasta ahí él llega porque tiene una dificultad en el tema del prójimo.
ya que los judíos de la época pensaban que el prójimo era el mismo de ellos, ¿no? De las mismas características de ellos. Los que aparentemente se creían justos, esos eran el prójimo. Y tenían de rechazo a otro tipo de personas, ¿como cuáles? Como los samaritanos, como los publicanos y las prostitutas, además de los gentiles. Así que esas personas no eran el prójimo. ¿Por qué? Porque pensaban que eran a toda hora personas que rechazaban a Dios, que eran pecadores, que estaban destituidos del reino de los cielos. Y cuando vamos a ver en este pasaje, nos damos cuenta que tanto el sacerdote como el levita no hicieron misericordia. El que hizo misericordia fue el samaritano, aquel que se pensaba que no lo iba a hacer. Y esto nos permite entonces identificar que el prójimo que habla las Escrituras no es solamente tu hermano en Cristo, son todas las personas. Ese es el prójimo, todas las personas. Así que estamos dando respuesta cuando Pablo dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira lo que nos dice Mateo 5:44. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Esa es una actitud basada en el amor. Una vez más, porque sin duda este pasaje puede generar espinas a los corazones. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo esto es posible? La única respuesta para que esto sea posible es que Dios nos haya rescatado para ver la luz. Es la única forma. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Porque lo que se dice allí en el Sermón del Monte por parte de nuestro Señor Jesucristo es, amad a vuestros enemigos. Y la manifestación del amor, dice ahí, bendecid a los que os maldicen. Y no solamente se queda con eso las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, sino dice, haced bien a los que os aborrecen. Y sigue, porque también está hablando de orar por aquellas personas que lo persiguen a uno, que lo ultrajan por el nombre de Cristo. Claro, uno dice, no, eso es complicado, eso es difícil, pero Dios a través de su Santo Espíritu nos capacita, nos permite ser fortalecidos en Él para ser diferentes al mundo. Porque lo del mundo es pagar mal con mal. Como también lo ha venido explicando Pablo en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo también habló del amor, pero ahora lo hace a nivel general, no solamente el amor para nuestros hermanos, que por supuesto debe darse, sino que ahora se muestra ese amor al prójimo. Y también se está hablando del cumplimiento de la ley. ¿A cuál ley se refiere? Pues el versículo 9 nos va a dar la respuesta, que se refiere a la ley moral de Dios, a los 10 mandamientos. Así que vamos a pasar al segundo punto, para poder leer el versículo 9. El segundo punto es, amando a tu prójimo bajo el mandato de Dios. Versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una vez más se resalta el tema de amar al prójimo, y en este caso aparece la ley moral de Dios. ¿Por qué hablamos de la ley moral de Dios? Porque es la norma de rectitud y de santidad de Dios, lo que se conoce como el decálogo. Y este decálogo, que son los 10 mandamientos, tiene 2 tablas. La primera tabla hace una alusión a nuestra relación con Dios y está del primer mandamiento
al cuarto mandamiento. Y a partir del quinto mandamiento hasta el 10º mandamiento nos habla de las relaciones con los demás, con el prójimo. Por eso Pablo está citando los 10 mandamientos. Ahora, si tú te das cuenta, está citando básicamente a partir del 6º mandamiento. No se habla ahí del quinto, que es el tema de papá y mamá, de honrarlos. Pero fíjate que se está tomando el tema del adulterio, el de no matar, el de no hurtar, el de no decir falso testimonio y no codiciar. Es decir, básicamente desde el 6º hasta el 10º mandamiento. Pero para que no quedara duda, Pablo dice, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, como para tomar todo realmente, ¿no? Para que tú no digas, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Y mira que si lo desglosamos los mandamientos, tiene una prohibición, una parte negativa, y tiene una parte positiva los mandamientos. Generalmente los mandamientos, alguien los podría ver como una carga, pero hay una parte negativa y hay otra parte positiva. La parte negativa es cuando dice, no adulterarás. Pero, ¿cuál sería entonces la parte positiva? Es que la parte positiva tiene que ver a través de no adulterar, nuestra vida está caminando en una santificación. ¿Sí? No mato porque yo estoy a favor de la vida. Esa es la parte positiva, por ejemplo, del mandamiento. No mato porque estoy a favor de la vida. ¿Sí? No miento porque estoy a favor de la verdad, parte positiva. ¿Sí? No hurto porque respeto los bienes ajenos. Y entonces, a través de plasmar el amor de Pablo, nosotros podríamos decir lo siguiente de estos mandamientos. No buscaremos la esposa del prójimo. ¿Sí? Para hacerle daño, para adulterar. No buscaremos al prójimo para quitarle el dinero y no pagarle las deudas. No estaremos mirando lo del prójimo para codiciar qué es lo que tiene el prójimo. Ahí está manifestado el amor. Por eso Pablo está citando la parte negativa para que nosotros pudiéramos darnos cuenta la otra cara. Y la otra cara es manifestando el amor como que lo hemos recibido. Si hemos recibido el verdadero amor, por supuesto lo vamos a manifestar. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El apóstol Pablo en esta carta a los Gálatas expresa que cuando estamos enfocados en el amor, estamos cumpliendo la ley de Cristo. Esto solo se avanza si el Evangelio ha llegado a nuestras vidas. Si tenemos un pleno entendimiento de la obra de Cristo, y eso nos llenará de gratitud y nos pondremos a disposición de las personas. Recuerda, esto sin Cristo es imposible, imposible. Ahora pasemos al tercer punto, que es el cumplimiento de la ley, es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Y esto nos permite recordar algo que ya hablamos de Romanos. Porque algunos podrían pensar, ¿para qué nos sirve la ley moral? ¿La ley moral nos sirve para salvación? Pues la respuesta es, analiza los 10 mandamientos y mira si los puedes cumplir. Con toda sinceridad. ¿Sí? Con toda sinceridad. Entonces, lo que hace en primera instancia para el pecador, los 10 mandamientos, es darse cuenta que no los puede cumplir a cabalidad. Es darse cuenta que necesita realmente de Dios para poder descansar en Él por medio de la obra de Cristo. Porque solamente con el primer mandamiento quedamos allí estacionados. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y
cuando uno revisa su vida, nos damos cuenta que no solamente los dioses ajenos hacen parte de aquellas estatuas o figuras de cera que podemos ver en algunas iglesias, ¿no? Entonces uno dice, no, pues esos son. No, los dioses ajenos no solamente tienen que ver con eso, tienen que ver con el corazón, ¿sí? Entonces el dinero, las personas, los objetos, todo eso tiene que ver con crear dioses ajenos. Así que solamente con mirar el primer mandamiento ya quedamos allí estacionados. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Llevarnos a Cristo. Darnos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestra situación precaria, de nuestra miseria espiritual, para ir a Cristo. Y ahora que estamos en Cristo, ¿tiene alguna utilidad? También tiene utilidad la ley de Dios. Es que nos permite caminar en esa santificación. Porque si antes mentíamos, ahora ya nos guardamos de mentir. Y eso produce en nuestra vida santificación. Así que tanto la ley para el incrédulo tiene una perspectiva como para el creyente. Pero hay que dejarlo claro, la ley no nos puede salvar. Para que no haya confusión, ¿la ley me va a salvar? La respuesta es no, porque no la puedo cumplir. Necesito ir a quien la cumplió perfectamente. Cuando voy a la Escritura, puedo ver por medio de ella que solamente Cristo la cumplió de forma perfecta. Él no falló en ningún punto. Así que esa es mi esperanza, ir a Cristo para que Él sea obrando en mi vida y pueda traer una santificación. Y en la medida que voy avanzando, esa santificación se vuelve progresiva hasta llegar a la meta final. Miremos lo que nos dice Primera de Juan 4:8 con respecto al último versículo que estamos viendo, ¿no? Donde nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mira lo que nos dice Primera de Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Efectivamente, Dios es amor. Eso es uno de sus atributos. Esa es una de sus perfecciones, el amor de Dios. Claro que sí. Ahora, Él tiene otros atributos también, ¿no? No es solamente amor. El problema de nosotros es que, como el corazón es variante, entonces uno quiere poner lo que le conviene y deja atrás relegado la justicia. Y ahí hay un desbalance. Y por eso el Evangelio no se presenta de forma acorde. Pero bueno, estamos hablando del amor, ese es el tema allí. Y el apóstol Juan nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Esta es una declaración contundente que debería generar una gran reflexión. El que no ama no conoce a Dios. ¿De qué estamos hablando? Del amor al prójimo. Es decir, si nosotros no manifestamos el amor al prójimo, no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que una persona que dice que ama, pero no lo demuestra, el amor de Dios no está en esa persona. ¿Qué quiere decir? Que esa persona sigue enceguecida por los parámetros del mundo. Es muy fácil decir que yo amo, pero realmente de palabras no es suficiente. Y miremos otro pasaje adicional antes de entrar en unas preguntas prácticas para la parte final, que es Juan 13:34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice la Escritura, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Una vez más, a través de este pasaje, vemos claramente el mandato que hace nuestro Señor Jesucristo en el tema del amor. Y ese amor debe verse de forma servicial. Ese amor debe verse
de forma sacrificial. Ese amor debe verse de forma constante, recordando que el amor de Dios es invariable. ¿Sí? Recuerda una vez más, ese amor debe verse de forma servicial, sacrificial y constante. Porque de lo contrario, estaríamos recibiendo la palabra como nuestro Señor lo advirtió en la parábola del sembrador. Unos se gozan al escucharla, pero rápidamente esa palabra se diluye. Y aquí se nos está haciendo una clara referencia al tema del amor. Y un pasaje que no podemos dejar, que es Levítico 19:18, que está en el Antiguo Testamento. Levítico 19:18. Para que pudiéramos darnos cuenta que lo que se está hablando no es solamente del Nuevo Testamento, sino que también hacía parte de la ley de Dios. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Así que a través de todo esto tenemos que llegar a unas preguntas que sirven para nuestra aplicación con base a lo que hemos recibido de la palabra de Dios, teniendo como principio el amor al prójimo. Ese es el principio. Así que, ¿cómo nosotros representamos ese amor? Vamos a decir que hay 3 esferas para poderlo representar. 1, en nuestra casa. 2, en nuestra iglesia local. 3, ante la sociedad. Y a partir de ahí van a surgir las preguntas. Porque ¿cómo manifestamos ese amor? 1, en nuestra casa, por supuesto. 2, en nuestra congregación. Y 3, en la sociedad. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Cómo manifiestas ese amor en familia? ¿Cómo manifiestas ese amor en familia? Pero para ayudarte a responder esa pregunta que tú lo haces interiormente, yo te puedo poner aquí algunos ejemplos que sirven como guía de manifestación de ese amor. Y es, los casados están pendientes de su cónyuge, uno del otro, porque esa es una manifestación del amor. Cuando ya hay hijos, estamos atentos de nuestros hijos, y uno dirá, no, sí le doy tiempo. Ah, bueno, pero recuerda que hay algo supremamente importante, el tiempo que le das en la palabra de Dios, que sin duda es lo más importante. Porque si ves, tú le das tiempo a tu hijo, sí, yo salgo con él, vamos al parque, allá jugamos un rato, yo lo escucho. Bueno, eso está bien. Y tienes que tener ese tiempo con tus hijitos para escucharlos, para salir a compartir con ellos. Eso está bien. Pero recuerda que hay algo principal y es hablarles de la palabra de Dios. Es la guía que tú le das a tus hijos, la enseñanza que tú le transmites, porque estamos hablando del amor. Pero si no hay amor en casa, si no se transmite ese amor en casa, por ejemplo, el mismo amor se plasma cuando tú corriges a tus hijos. ¿Sí ves? O sea que si tú no corriges a tus hijos, no hay amor. Vea qué punto, es que eso lo dice la Biblia. Si tú no los corriges, no los amas realmente. Ahora, cuando se habla de corrección, no estamos hablando de gritos y nada de esas cosas, ¿no? Porque a veces uno con la furia de corregir lo hace con gritos, con palabras desobligantes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de corregir en el amor. En el amor. Eso es diferente, porque eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que así partimos en estas preguntas. ¿Cómo estás manifestando ese amor en familia? Recuerda que cuando tenemos la palabra de Dios y miramos la parte aplicativa, sin duda es algo que nos debe dejar pensando para poderlo hacer.
Porque de nada sirve que tú recibas información como si estuviéramos en una clase, en una universidad, en un colegio, en un seminario. Y tú recibes, anotas y lo guardas. No, la palabra nos manda a aplicar porque su consejo trae sabiduría del cielo. Ahora, ¿cómo manifestamos el amor en nuestra iglesia local? Esa es otra pregunta. ¿Cómo manifestamos nuestro amor en la iglesia local? Y como dimos un anterior ejemplo, quiero también proponer algunas situaciones para la posible respuesta que tú das. Y viene con esto. Estamos pendientes de los hermanos, de sus necesidades, ¿sí? Porque así se manifiesta el amor, estando pendiente de nuestros hermanos, unos con otros. En la medida que tú creces, tú puedes desarrollar ello. Al principio tú estás solamente recibiendo, después ¿qué haces? Tú estás dando. ¿Sí ves? ¿O tú crees que siempre va a ser recibir? No. Tú te instruyes y tú das. Ese es el principio. Por eso, hablar de una iglesia local en estos tiempos es algo como que no cuadra, ¿no? Porque uno viene a una iglesia, escucha y se va, y sigue su vida igual. No. Eso son iglesias posmodernas, iglesias que no están centradas en el Evangelio, que no tienen a Cristo, porque de eso no se trata la iglesia. Y tampoco se trata hacerlo por hacerlo, ¿no? Sin amor. Entonces uno va a escribirle a alguien, ¿cómo estás? Pero ve eso como una carga, ¿no? Ay, es porque me toca. De verdad que hablaron este domingo sobre eso. Voy a escribirle a tal hermano, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué necesitas? Uy, pero ojalá amiga que no necesita nada porque no tengo tiempo. ¿Sí? Sí, porque a veces eso ocurre. Eso brota dentro de nosotros. El estar pendiente como hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Si aún la Biblia nos dice que tenemos que hacerlo con el prójimo, si viéramos una persona en necesidad y pudiéramos aún ayudarle, deberíamos hacerlo. Nuestra prioridad son los hermanos, pero si hay gente de afuera, aún deberíamos hacerlo, según el ejemplo que vimos de las Escrituras. Ahora, mira qué pasa con el prójimo de afuera, para que se pueda entender. Básicamente, el prójimo, nosotros no estamos de acuerdo con su pecado, no. Pero el solo hecho que viva en pecado trae a nosotros dolor, porque antes nosotros éramos así. ¿Sí ves? Y la manifestación del amor, que eso es lo que vamos a hablar ahorita en el tercer punto, es hablarle la palabra a ese prójimo de afuera. ¿Sí? Hablarle de la necesidad que tiene de Cristo. Por eso nos lleva al tercer punto, ¿no? ¿Cómo manifestamos el amor hacia los demás? Ya hablamos de la familia, hablamos de la iglesia local, del verdadero amor. Ahora, ¿cómo se hace con los demás? Bueno, ya dimos una puntada. Para que tú tengas una clara respuesta es hablándoles precisamente el Evangelio, hablando de Dios, de la justicia y del amor de Dios. No se puede desbalancear. Si tú le hablas solamente de la justicia, pues lo llevaste al infierno. Entonces tú necesitas hablarle de la justicia y hablarle del amor de Dios, para que la persona pueda ir a Cristo. O si solamente lo llevas al amor de Cristo, pues va a seguir como un pecador empedernido y no va a parecerse nunca a Cristo. Porque siempre va a seguir con el yo primero, siempre yo. Y no se va a dar cuenta de su condición de pecador y su necesidad todos los días de Cristo. Porque ese es el Evangelio, la necesidad que tenemos todos los días de recordar quién es Dios, qué hizo por nosotros y el sacrificio de Cristo. Todos los días, eso es la esencia del Evangelio. Así que manifestamos el amor a los demás así. Si pudiéramos ayudarle, le ayudamos. Pero lo importante es hablar de Cristo. Porque no podríamos decir, si ves a gente, uy, no,
qué tremenda esa gente. No, 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 no. Yo no me junto con esa gente. Pero sí, yo te entiendo porque vive muy diferente, pero háblales de Cristo. Háblales de lo que es la necesidad del Evangelio. Si ves, es bonito de estos pasajes. Pareciera que solamente quedaran allí en el papel, ¿no? Que solamente hay tan bonito eso que habla, amar al prójimo, no tan bonito, pero ¿dónde está la realidad de una iglesia local que debe manifestar ese amor? No podemos quedar que la Biblia quede en letras, porque para nosotros la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es algo que debemos hacer. Quizás al principio nos cueste, pero no podemos tener siempre una actitud de decir qué carga. Preguntarle al hermano cómo está o en qué le podemos ser útiles. Así que estas preguntas nos ayudan a entender si realmente estamos manifestando el amor al prójimo. Y el prójimo no solamente son nuestros hermanos, sino también las personas que están afuera. Todo esto, para concluir, todo esto se avanza si está Cristo en nuestra vida. Si no, esto va a quedar ahí, en unas hojas de papel, ahí nomás, y ahí estará bien. Pero debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, que esto se vuelva realidad. Porque eso nos hace semejantes a Cristo. Eso nos hace ser unos genuinos embajadores de Cristo. Debe haber ese deseo en cada uno de nosotros. Y recuerda, si no está Cristo, no lo podemos hacer. Si no tenemos una claridad del Evangelio, no lo podemos hacer. Cuando leíamos eso de Mateo 5:44, ¿no? Amad a vuestro enemigo. Eso queda uno como, Dios mío, ¿eso qué es? ¿De dónde salió eso? ¿De la Biblia? ¿De quién son esas palabras? ¿De Cristo? Eso salió de la Biblia y es de Cristo. Eso nos hace diferentes al mundo. Por ello, oramos por esas personas que están afuera, que están perdidas, porque nosotros también estábamos perdidos. Hoy no estaríamos acá si el Señor no nos rescata. ¿Dónde estaríamos? Unos durmiendo, otros en actividades, otros en parques, otros en una cosa, ¿sí? Pero ha sido pura gracia del Señor. El Señor no vio nada en nosotros bueno, por el contrario, lo que vio fue un cúmulo gigante, como una bola de nieve. ¿De qué? De pecado. Eso fue. Entonces uno dice, ¿debió escoger? No, porque ¿cómo? Pero ahí está el amor que plasmamos a nuestra esposa. Ella no es perfecta. Ella necesita del Evangelio, necesita de Cristo. Lo mismo esposas, ¿cómo ves a tu esposo? Él no es perfecto, él es un pecador que se arrepintió. Él necesita de Cristo todos los días. No somos perfectos. No, esto no es un tema de moralismo aquí a darnos de que sí, hay que aquí. No. Esta es la necesidad del Señor, la realidad de cada uno de nosotros, de todos los que estamos acá. Necesitamos a Cristo para poder vivir en nuestra casa, en nuestra iglesia local y ante la sociedad como hijos de Dios. No pareciéndonos cada vez más al mundo, porque hoy lo que tenemos es que la iglesia cada vez se parece más al mundo. No, que cada vez nos parezcamos más al Señor. Así que revisemos nuestra vida, revisemos nuestra comunión con el Señor, nuestra parte aplicativa, para que seamos llamados al arrepentimiento y fijar nuestra esperanza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidacob.org.
pan de vida para tu corazón.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.